Y vamos a hablar de historia, porque la historia no es toda la que te contaron, pero sí hay partes de ella. Con nosotros, Edwin Peña, directamente desde la escuela de Té de Jagua, porque el Té de Jagua tienen un plan, no sabemos cuál es, pero tienen uno. Bienvenido, Edwin. Hola, hola, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y sí, Té de Jagua y yo solemos colaborar juntos en materia de historia. Hoy es un día especial porque cada día que uno tiene la oportunidad de tener un conocimiento nuevo Sí. o de por lo menos tener una información que permita que tú reflexiones, que tú te cuestiones o cuestiones y también, por supuesto, que te sirva de motorizador para confirmar por ti mismo la información, es interesante. Entonces nosotros estamos contigo hoy de invitado, Edwin, porque tú vienes a desmentir un hecho histórico que nos han contado. Yo todavía me acuerdo de mi primer libro de historia, que era el de cuarto, que era azul con amarillo, y tenía una canoa, y tenía un bohío. Moncho, yo no tengo tan pintado buena memoria, unos ¿no? indios con una cosa cazando un pecado. Eso. La historia que nos han contado no siempre es como real, como pudo haber sido, porque es una interpretación. Entonces, en este caso, a nosotros nos han dicho desde tiempos inmemoriales que aquí habían 5 cacicazgos cuando llegaron los españoles, y que esos cacicazgos eran tal Marién, Lete, No, mira, Marién. y dividieron la isla en 5 zonas principales, y estos Todos 5 cinco. y estos 5 caciques eran los reyes de estos espacios. Pero ¿es un mito? ¿Una realidad? ¿Cómo llegas a poder desmitificar ese viejo? No es viejo mito. Para nosotros eso era ciencia, porque eso era la historia era de nuestro fijo. país. Bueno, fíjense que la historia se divide en varias ramas, pero tiene 2 principales. Una es la historia nacional o la historia oficial, que es la historia que nos dan en la escuela, es la historia que tiene ciertos vicios nacionalistas, Y la historiografía. que tiene ciertas intenciones nacionales y patrióticas, que es canónica, vamos a decirlo así, y está la historia científica. Ese tiene una intención de Estado, política. Sí. La historia científica o la historia crítica, como también le dicen, decía Eric Hobsbawm, que era un historiador británico, que el propósito de esta historia era desmitificar o desmentir la historia oficial. Exacto. La historia ese oficial era es su política propósito. Exacto. y tiene una intención de Estado de mantener un cierto orden y un cierto pensamiento, de construir un pensamiento común que le permita... Entonces, la idea de los 5 cacicazgos se basa en lo que escribió Fray Bartolomé de las Casas, que es prácticamente el cronista sobre el cual se basa la historia oficial. A pesar de que habían otros cronistas con otras versiones, esa fue la versión que preferimos. La versión No de la Fray Bartolomé cruzamos de las Casas. Esa es la que nos están dando en sociales. En Exacto, esa es la historia. que nos dan en Y sociales. si lo dudas, te bajan puntos. Pero yo quiero saber, entonces, ¿eran 5 o no? Porque eran Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Yo estoy ahí con, mira, eso a mí me salió en default. O sea, Ahí vamos. ¿Qué pasa? La versión que nos cuenta Las Casas es tardía. Aunque él vive en la época, es tardía porque hay otros que ya escribieron anterior a él. Ya habían registros. Como por ejemplo, Diego Álvarez de Chanca, que ya para 1494 nos estaba dando una descripción de la isla. Y él nos dice que efectivamente habían 5 regiones, pero estas regiones no eran, vamos a decirlo así, 5 reinos independientes. Simplemente eran 5 regiones geográficas y punto, donde habían provincias o aldeas y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que cuando los españoles llegan comienzan a interpretar el mundo que encuentran en función de categorías europeas. No, y con la visión del mundo que ellos tienen. Exacto. Exactamente. Entonces, los primeros comentarios como lo de Colón, lo de Fray Ramón Pané, lo de Diego Álvarez de Chanca o incluso Pedro Mártir de Anglería, ninguno habla sobre estos reinos independientes, sino que todos dan a entender de que lo que había eran unas Grupos. 200 o 300 aldeas que estaban, que eran autónomas. Cada aldea tenía su propio cacique y en ocasiones estas hacían alianzas. Eran alianzas voluntarias y también eran alianzas que tenían ciertos niveles de parentesco, familiar, prestigio, etcétera.
Y a veces estas alianzas formaban una confederación que, si bien era un poquito más grande, no abarcaban como por ejemplo un reino independiente o la totalidad No cogían de la tanto isla. terreno como se dividieron los 5 Exactamente. cacicazgos. Pero todavía hoy, sí, el país está dividido Claro. en 30 y pico, o sea que es Exacto. difícil, por ejemplo, gobernar. Todavía hoy es difícil gobernar Un pedacito. territorios tan amplios como lo que Claro. abarcan los 5 cacicazgos. Canao en su Imagínate la casa. época, De que exacto. ven, vamos a arrancar para Samaná. Por- ¿Cómo para Samaná? Por ejemplo, aquí en la capital o en Santiago sería impensable que un senador de la frontera vaya a acabar una fiesta porque te dice él personalmente desbaratar la fiesta y a meter gente presa Literalmente. porque están haciendo fiestas paganas o brujería. O otro que un director de un centro médico de San Pedro de Macorís mande a la policía una circular diciendo que el gagá no puede circular. Entonces, son como temas que son imposibles en otro territorio. Y que la isla no estaba dividida. Entonces imagínate un grupo de esos que estaba por Indígenas Higüey. que andaban a Que- pie. para completar, Y que o sea, llega, ¿ves? fácilmente que andaba por Higüey no se encontraba con el que andaba por Puerto Príncipe. Esa gente fácilmente nunca se vieron en Que su aquí, vida. por ejemplo, vivían diferentes grupos indígenas. Estaban Exacto. los Los macorí. arahuacos, estaban los macorís, estaban los iguayos, Y los estaban caribes. los siboneyes, y también habían algunos caribes como Caonabo. Entonces, Por es eso era que era imposible guapo que estos Caonabo. grupos, por ejemplo, de que se unificaran para formar un reino. Si ustedes se fijan, la división que hacen los españoles es prácticamente similar a la división que hay en Europa, con provincias, Sí. Sí. reyes y ese tipo de cosas. Lo que habían eran uniones voluntarias, un montón de aldeas que se unificaban por las razones que ellos entendían. Para hacer un areíto o para combatir a los También caribes, para por hacer la ejemplo. guerra, ellos se reunían, porque por ejemplo Anacaona Exacto. se reúne con 80 caciques durante la masacre del Jaragua. También tenemos, por ejemplo, Pero los indígenas de La Vega. Edwin, eso mismo que tú estás diciendo, ella se reúne con 80 caciques. Si nada más habían 5 caciques. Exacto. ¿Cómo se une con 80? ¿Cómo fueron los No, porque 80? ella se reúne con los caciques que estaban subordinados a ella en el territorio que a ella le corresponde, que es el cacicazgo de Jaragua. ¿Y cómo ella sabía que le tocaba tanto pedazo? Ella, Lo mío era de aquí a allá. Exacto. Señores, porque- ustedes no vieron Lion King hasta donde dé el sol es tuyo. exactamente. Pero fíjense que si existieron buena los frase. cacicazgos, eran mucho más de 5 Claro. y eran más pequeños. Eran más pequeños. Por ejemplo, la señora María Filomena González identifica 26. 26. 26 confederaciones que nosotros diríamos que son cacicazgos, dispersos por toda la isla. Y estos cacicazgos agrupaban un montón de aldeas con sus caciques y ese tipo de cosas. ¿Y a quién le creo entonces? No, Mira, me dime gustaría, los nombres. me gustaría En saber, dudas. perdón, me gustaría saber, a estas conclusiones tú has llegado, o ustedes, porque es Claro, importante la base decir que él es parte científica. de una asociación de estudiantes de historia de la UAS. Entonces, ellos Tú no a están, lo loco. entonces ellos están teniendo, resolviendo cuestiones históricas, investigando, no sé si como parte de la tarea de la escuela o como ya como iniciativas personales. Pero, esa me la responde ahora, para que la responda las dos juntas. Pero me gustaría saber cuáles autores y teorías, cuál es la descripción que dan estos autores que tú has consultado en una bibliografía que inclusive está Están compartida, ahí, sí. compartida en Instagram, que permiten de alguna manera sustentar la desmitificación de los 5 cacicazgos. Sí, efectivamente, yo pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Historia de la UAS. Y esto no es nuevo, lo que pasa es que, como le decía, en la escuela nos enseñan historia nacional y en la universidad nos enseñan historia científica. Y ya, por ejemplo, Roberto Casá, María Filomena González, Bernardo Vega, entre otros, ya habían hablado del tema. Pero, ¿de dónde tú, por ejemplo, extraes la idea de que había más de 5 cacicazgos? O por lo menos de que no eran 5, o que no eran 5 reinos en el sentido estricto de la palabra, sino por lo que los propios cronistas te indican. Por un lado, Fray Bartolomé de las Casas te dice que habían 5 cacicazgos, pero luego te habla de caciques que tienen ciertos niveles de independencia y que no están subordinados a uno de las 5 autoridades que conocemos. Entonces, ¿Dónde era que estaba? ahí mismo tú te das cuenta de que hay un mensaje contradictorio. Pero entonces, en historia hay algo simple, casi siempre
mientras más cercano a la época, más probabilidades tenga de que haya sido cierto, o más probabilidades haya de encontrar la verdad, vamos a decirlo así, aunque ese no es trabajo del historiador, buscar la verdad, sino construir el pasado a partir de los documentos que tenemos. Exactamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a los testimonios anteriores a las casas, se da cuenta de que ninguno habla sobre esto, solamente lo habla él, pero lo hace muy tardíamente, cuando no hay nadie que lo pueda refutar, por ejemplo, o cuando los indígenas que vivieron en esa época ya no existen, porque él lo hace casi más de 35 años después. No, perdón. Dale. ¿Tienes algún nombre de otro nuevo cacicazgo de esos 26 que se mencionaban un poquito después? Porque eso me llamó, entonces yo solamente me aprendí 5. Vamos a ver los otros ahora. Cada cronista tiene su propia versión. Por ejemplo, Diego Álvarez de Chanca te dice que él dice que son 5, que son Haití, Niti, Cibao, Samaná y Bohío. Él le puso el mismo nombre de ahora. Oviedo y Las Casas coinciden en que Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Y el que lo tiene un poquito más raro, que no me atrevería a pronunciarlo porque son muy raros, ni leyéndolo me atrevería a hacerlo, es este señor Pedro Mártir de Anglería. Sí, es raro de conocer. Pedro Mártir de Anglería basa sus afirmaciones en Andrés de Morales, que fue una persona que vivió, que estuvo aquí y le dijo a él, mira, eso fue lo que los indios me contaron. Bueno, y los nombres y las divisiones de él son totalmente diferentes a los demás, porque él lo divide rarísimo. totalmente en otra forma. Son como unos nombres filipinos. No, sí, o sea, parecen unos nombres él filipinos. tira allá abajo Guacayarima, Bainoa, Cayabo, Jujamo, Caicicumicu. Una cosa así. Mira, pero ya sabemos de dónde. Yo cuando lo leí pensé de que, ya sabemos de dónde que viene la palabra vaina. Pero fíjense que Pedro Mártir de Anglería escribe en 1511. Es muy Diego cercano. Álvarez de Chanca escribe en 1494. Y Fray Bartolomé de Las Casas escribe en 1561. O sea, publica 30 y pico de años después. Por ejemplo, otro mito que estamos tratando, y que lo voy a decir aquí, es el de la palabra taíno. Ustedes saben que la palabra taíno está mal empleada. O sea, los taínos nunca se identificaron como taínos. En realidad Eso fue uno que le dijo que ustedes se llaman fue así. Diego Álvarez de Chanca, no que ve. iba en un barco, pasaron por Guadalupe, y los indígenas a la orilla de la playa le voceaban taíno, taíno, taíno. Y él entendió que era que se llamaba. Y él le explica, ellos estaban diciendo, somos buenos, pero oye, ¿cuál es el contexto? En ese momento los españoles andaban cazando a los caribes. Entonces los taínos, Somos mansos. los Era arahuacos, taíno. le estaban haciendo saber que ellos eran de los buenos, porque taíno significa hombre bueno. Que no es revolución. O sea, yo no soy caribe, yo soy de los buenos. Vamos a calmarnos, no me ataques. Es que los caribes eran el DH. Le estaban diciendo, esto no es un apache. Entonces, como nosotros, por ejemplo, vemos que hay algo raro cuando vemos que revisamos la fuente en el siglo anterior al siglo XX, siglo XIX, nos damos cuenta de que nadie utiliza la palabra taína, sino que a partir del siglo XX que se comienza a utilizar la expresión para generalizar a los indígenas que vivían aquí. Pero, entonces, ¿hay nadie más lo menciona. Hay algo Y es importante precisamente porque es un biólogo sueco el que populariza la palabra, Ahí. se ha llamado Ya sé que eso. Ben Loven, y él escribe un libro llamado La cultura taína o algo así, y de ahí comienza la comunidad científica a nombrarlo de esa manera. Lo interesante y lo raro también es que no solo nosotros, porque también tanto Cuba como Puerto Rico, o sea, el Caribe español, el Caribe hispanohablante, también asumió la palabra taíno como... Sí, producto de esas investigaciones, pero ahora que usted menciona Cuba y Puerto Rico, una prueba de que las cosas no pudieron ser como nos han enseñado es el ejemplo de Cuba y Puerto Rico. Los indígenas de Cuba y Puerto Rico eran similares a nosotros, pero usted nunca ha oído decir que cacicazgo de Cuba o cacicazgo de Puerto Rico. No habían cacicazgo ni en Cuba ni en Puerto Rico, solamente habían cacicazgos aquí. Y cuando hablan de cacicazgo en Cuba y Puerto Rico son investigadores modernos que han tratado de decir que esos son cacicazgos, pero en Cuba y Puerto Rico se da lo mismo. Para sumarse a la narrativa. Exacto. En Cuba y Puerto Quiero Rico ser se dio parte. lo mismo que hemos hablado, que es alianzas voluntarias o de parentesco de cualquier tipo
entre ciertos números de aldea y aglomeración en confederaciones. Ese Fin tipo de común, cosas. enemigo común, se aliaban. Exacto. Intereses. Y a veces, por ejemplo, el líder de una confederación tenía menos poder que otros caciques. Un ejemplo de eso es en La Vega, cuando Guarionés se niega a declararle la guerra a los españoles. Los indígenas le dicen, o usted declara la guerra, O le damos o durísimo. nosotros lo quitamos a usted como jefe. Edwin, ¿Cuáles son tus rangos? ¿Qué rayas tú tienes? Le dijeron a Guarionés. algo que me llama la atención es que si yo fuera estudiante, ya yo estoy tarde porque yo hubiese usado todo ese discurso antes. Pero ahora, ¿no te ha pasado ese acercamiento de algún estudiante que todavía está en el colegio y dice que está aprendiendo la historia y dice, Edwin, pero tú me diste la respuesta para yo ir a combatir porque así no es la historia? Ahora yo tengo que poner unos puntos porque ellos me dicen, pero ahora yo dudo todo lo que he aprendido. Se me han acercado estudiantes y me han dicho que han tenido problemas con las profesoras. Yo le digo, no. Me imagino. Quédate con lo que la profesora te dice. Y Y tranquilo. modifícalo después. Y sigue investigando. Exacto. Otros me han dicho, Dios mío, pues yo tengo que volver a la escuela. Pues yo no entiendo. Pero, Hay que cambiar los pero libros de entonces, historia. Marina, ¿no crees que el sistema de cómo se enseña la historia debería quizás de adaptarse o modernizarse un poco y enseñar un poco quizás más la historia crítica, como mencionas? ¿O entiende que la manera que se está haciendo la Incentivar a correcta? la duda. Bueno, se podría, porque la historia no siempre se ha enseñado de la misma manera. Se podría, pero es como mucho trabajo y ellos como que no. Dejen eso La así. historia está bien, dejen eso. Déjenlo así. Miren esa gente grande, eso es un culto, déjenlo así. No, lo que se vayan a dedicar a eso. Lo que pasa que es se la busquen. lo que pasa también que la educación es política, entonces intenta establecer un canon que le Todo permita al Estado estandarizado. tener una narrativa. Por ejemplo, También, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, al gobierno que Mella no tiró el trabucazo en la puerta de la misericordia? Ay, ahí va. Y no fue así. No. Mira, el té de agua de esta gente le está cayendo mal. Entonces, mira que nosotros estamos haciendo un trabajo sobre ese tema y hay una propuesta No fue la sobre... puerta de la misericordia. Fue un poquito más hacia atrás, casi llegando al obelisco Hembra. Y tenemos una propuesta para ver si la acogen sobre la idea de poner el busto de Mella en el lugar correcto, donde pudo haberse efectuado el trabucazo, o por lo menos una placa que lo... Que diga, aquí fue. Aquí fue, Un exacto. busto mejor. ¿Cómo se Porque puede hacer esas mediciones? ¿Hay cambios geológicos que permitan la equivocación de una mala interpretación? Bueno, las fuentes están ahí. Gente que estuvo ahí te dice fue en tal sitio y uno puede identificarlo hoy en día. Te dice fue en la Plaza del Matadero. La Plaza del Matadero estaba entre la calle José Gabriel García y la actual, y la que va del Malecón, creo Presidente que... Vicini. Sí, exacto, estaba ahí. Y nosotros podemos ubicar exactamente el matadero porque tenemos fotos del matadero, tenemos descripciones específicas en el ayuntamiento, ese tipo de cosas. Los y mapas antiguos. sabemos dónde estaba, por ejemplo, la plaza del matadero y dónde estaba una ermita que fue ahí frente a una ermita que había donde Mella lanza el trabucazo. Entonces se puede identificar exactamente el punto. Entonces, como no tenemos que ir, dime rápido, verdades históricas que debemos de revisar, aparte de los 5 cacicazgos, reinados Dude de y el eso. trabucazo de Mella. Dime por lo menos 2 más, verdades históricas que tú consideras que No, deben de tres, revisar. tres. Tres, que deben de revisarse. Por ejemplo, cosas que nosotros debemos revisar, el asunto del trabucazo de Mella, arreglar un poquito el rostro de Duarte, por ejemplo, ponerlo con la nariz torcida. Duarte tenía la nariz torcida, se estaba quedando un poquito calvo. De ella se ve. Otra, el asunto de los de los cacicazgos, la palabra taína, por ejemplo, y también la fundación de Santo Domingo, que no fue en 1496, como nos han dicho, sino en 1498. No relaje. Y que en realidad se llama Santo Domingo en honor al papá de Colón y no por los Exacto. dominicos. Pero esto está fuera de control. Mi cerebro ya Están blanqueando duele. a Sánchez también, ¿tú lo has visto? Ah, yo lo he visto, y a Salomé Ureña. No, pero yo sé, tú no hubiese estudiado. Yo no hubiese hecho caso Yo a sé, pero nada. perdón mi tiempo. Edwin, tus redes sociales, por favor, para que todas las personas que nos escuchan puedan seguir educándose y tener ese pensamiento crítico. Me pueden seguir en Instagram, edwinj.pena. Así que ya saben, vamos todos a educarnos con agua y Menos mal Edwin. que yo no me acuerdo de nada. Dígame. La J de Jagua. No, No, pero de Joel. ellos pelean en combo. Ya sé, pero jugando. Ellos contra el mundo. Y recuerda que sí.
Quebrando Inercia, ¿no era? Sí, mucho problema. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Por eso lo dejaron de así, de lo bueno que era. Nosotros continuamos. Recuerda que todo este Le llamó contenido Soto Jiménez, y esta magistral conversación con Edwin está completa en nuestro canal de YouTube, Al Mediodía con Mariotti, y también en Facebook, Al Mediodía con Mariotti. Y esperen esos cortes que vienen para El Mediodía Radio en Instagram y TikTok. Nosotros continuamos. Tiene grave, no sé cómo te lo explico.